desechable. Es posible que con el tiempo lo consigamos. Quizás la universidad privada fuera más factible, pero ese es un proyecto, digamos, a largo plazo. ¿Qué sí está en nuestras manos como medinenses? El poder realizar un programa estable en el que cada año hagamos una serie de conferencias que podamos acreditar y que todas aquellas personas que lo deseen les pueda servir incluso con algún crédito en sus estudios universitarios. Esa es la realidad en la que nos movemos y para lo cual hemos comenzado con estas charlas sobre hispanidad muy de moda en la actualidad y para ello hemos pedido permiso. Aquí le damos las gracias al presidente de este círculo que nos permite estar hoy aquí en este centro tan bonito y que es tan aprovechable para estas charlas. Como hispanistas, pues bueno, ahora estamos en un momento crítico que aunque hemos empezado con este proyecto ya hace meses, se empezó, como sabéis, en el congreso que se celebró en Medina del Campo en el mes de noviembre, pero previamente llevábamos un tiempo trabajando sobre un mapa de Medina que ya llevamos muy avanzado y que está prácticamente terminado. Entonces, ¿por qué nueva hispanidad? Sobre el tema de hispanidad ya existen muchas cosas, pero nosotros entendemos que el tema de nueva hispanidad comience y esto sea la cuna de la nueva hispanidad. ¿Por qué? Porque tenemos mimbres. Tenemos el Palacio Testamental, donde Testoy murió nuestra reina, que fue la mayor hispana, y nosotros, como hispanistas, como nacidos en la hispánica romana, pues somos los que debemos de tener esa crítica y saber discernir con lo que nos cuentan estos historiadores, estos investigadores, tener la facultad de poder saber de verdad por alguien que piensa y tiene nuestra lengua y no que sean los extranjeros los que vengan como hispanistas a contarnos las cosas de nuestra España. Y digo nuestra España, digo hispanista, porque dentro de esto entra también Hispanoamérica. Son descendientes directos de españoles. Y esos criollos o esos mestizos también son parte de España, ¿no? Bueno, pues este comienzo que vamos a hacer, que va a estar reglado, este programa cultural por una parte porque vamos a aprender y vamos a tomar formas para poder discernir si de verdad algunas veces tenemos que pedir perdón o no es así. Y eso nos va a dar esa calificación con estos señores investigadores que tenemos y que van a venir a explicarnos. Y por otro lado tenemos también la consecuencia de que como medinenses tenemos la obligación de hacer unos ciclos culturales. ¿Quién nos dice que estamos en Valladolid, en la zona donde dicen que se habla mejor el castellano? Que esto pueda traducirse, digamos, en unos cursos de castellano para el mundo hispano, o una universidad donde puedan convalidar los cursos los hispanos para adaptarse a las normas españolas. Pues todo esto lo podemos hacer en el Hospital de Simón Ruiz, que es sería una sede espectacular. El comienzo de todo esto pues es duro, porque ya sabéis que nada es gratuito, pero que es la sociedad civil la que se tiene que mover, y aquí estamos. Como sociedad civil nosotros nos estamos moviendo y estamos poniendo la primera piedra. Esto es un programa reglado de formación. Va a tener 7 conferencias, una cada viernes final de mes, menos los meses de julio y agosto y diciembre. Y ahí iremos aprendiendo y además está certificado. Otra cosa, hay unos profesores, unos catedráticos que al que le venga bien o al que quiera, le podrán certificar que ha estado en estas charlas de hispanismo, ¿vale? O sea, es diferente, está arreglada y es un programa. Pues dicho todo esto, hoy hemos querido tenemos el placer de tener entre nosotros a Alberto Gil Ibáñez, una persona, director, doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Florencia, premio también extraordinario en Ciencias de la Religión, escritor, ensayista, podríamos decir muchas cosas de él,
Pero yo creo y destaco, después de haberle visto en varios vídeos, que yo creo que su afición nació el que ha vivido varios años fuera de España, ha vivido en Italia, ha vivido en Bélgica, y entonces eso le ha hecho pensar de cómo nos ven en el extranjero a los hispanistas y las leyendas que se cuentan sobre nosotros en el exterior. Eso le ha dado pie, yo creo, para llegar a escribir los libros que ha escrito, entre ellos este de hispanoterapia, que hoy nos va a contar él mismo. Yo, aparte de eso, es miembro del Consejo Superior de Estado, o sea, no es un diplomado a alto rango. O sea, podríamos hablar de muchísimas cosas, pero yo creo que lo mejor es que nos las cuente él y que nos... en eso. Muchas gracias. A ver si esto funciona. ¿Funciona? No. Sí, espera. Que tiene un paratito. A ver. Hola, anda, sí, se va a oír. Vale. Estupendo. Pues muchas gracias al Ayuntamiento de esta bella ciudad de Sadabris, ¿no? Gracias al casino, a Juan José García, a José Francisco por haber hecho esto posible, a los concejales presentes, al director del casino, a todos ustedes. Para mí es un placer estar aquí en la tierra de Leonor de Alburquerque, de Fernando de Antequera, los abuelos de Fernando el Católico, donde Isabel dio la constitución moral de 300 años. Probablemente no existe un mejor lugar para hablar de hispanoterapia. Además, el escudo de esta ciudad creo que algo dice al respecto, ¿no? Ni del rey oficio, ni del papa beneficio. Esto deberían leérselo muchos políticos. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a los amigos, algunos con sorpresa. Incluso gracias a un potencial enemigo infiltrado. Siempre los hay, no pasa nada. Espero que cuando acabe esta conferencia se incorpore al grupo de personas que al menos dudan de por qué piensan lo que piensan. Yo llevo ya 15 años dedicándome al tema de la hispanidad. Poco a poco iremos viendo el sentido de este libro. Lo primero quería empezar con una frase de un político brasileño que se apodaba Arthur da Távola, que es Arturo de la Mesa Redonda. Ya empezamos con el vasallaje cognitivo. Pero en fin, decía cosas interesantes porque, bueno, creo que una reflexión antes de empezar es que oír es una proeza, ¿no? Una verdadera rareza, un acto implícito de sabiduría, porque el receptor no oye lo que el otro habla, oye lo que ya pensaba anteriormente respecto de aquello que la otra persona está hablando. Bueno, creo que sería una pena si ustedes salen de aquí como entraron. Yo habría fracasado, y ustedes también. Entonces yo les invito a esa aventura maravillosa que es poder cambiar de opinión. Yo me pasó esto hace 15 años. Yo era un hispanobobo, no diré que es un hispanobobo, y un día cambié de opinión. Así que quiero compartir esa experiencia con todos ustedes. Mi principal objetivo siempre ha sido sacar al lector de la zona de confort y hacerle pensar de forma crítica sobre cuestiones incómodas. Porque cuando lo que pensamos se acomoda cómodamente a lo que conviene que pensemos al poder dominante, conviene preguntarse, ¿seguro que hemos alcanzado esas conclusiones de manera autónoma y utilizando el pensamiento crítico? ¿A quién beneficia que pensemos cómo lo hacemos? Yo vengo sosteniendo que la cultura, hay muchas definiciones de cultura, llevo mucho tiempo dedicado al estudio de la relación entre historia, cultura y liderazgo. Para mí la cultura es el software de los pueblos que conforman el imaginario colectivo de un grupo o sociedad dada. Aquí somos así. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero aquí somos así. Las culturas pueden cambiar, sin duda, para bien y para mal. Hay unos que hoy son, presumen de respetar el derecho internacional, pero que son antiguos piratas, ¿no? Y hay otros donde, un alto nivel de vida y de civilización, que son los antiguos vikingos que aterrorizaban nuestras costas. Luego la cultura puede cambiar hacia bien. El problema es que el mundo hispano ha cambiado
pero hacia mal. Hay que preguntarse, cuando digo que por qué pensamos lo que pensamos, yo voy a darles unas ideas, ¿pueden ustedes de acuerdo o no? Yo aquí no tengo la verdad absoluta, voy a dar una versión plausible de lo que puede ser la verdad. ¿De qué está formada nuestra forma de pensar? ¿Cómo llegamos a la forma de pensar? Bueno, pues la psique del ser humano está conformada por mente y cultura. Una parte de esa es algo congénito, no lo elegimos. Son programas neurobiológicos, como es el ADN, la estructura mental y nuestra personalidad. Bueno, esa se hace en los primeros 5 o 7 años, pero no somos muy conscientes de por qué somos como somos. Yo os puedo decir que somos hijos de un linaje y esclavos de un carácter. Pero luego, claro, nacemos en una familia, en un país, en un tiempo, y eso lleva a unos problemas psicoculturales, es decir, un relato y unas modas. El relato dominante tiene mucha importancia. Y también las modas. Las modas, por ejemplo, hacen que vistamos de una manera u otra para estar a la moda. Pero también existen modas ideológicas. En la Edad Media existía el derecho de pernada, donde el señor podía yacer con la mujer del siervo. Afortunadamente eso no existe, por cierto, que existió en Cataluña hasta que Fernando el Católico dictó una arbitral en Guadalupe. Hoy no existe el derecho de pernada, evidentemente, pero yo sostengo que los señores del relato sí tienen un derecho de pernada sobre nuestras mentes, que les ofrecemos casi de manera gratuita, porque a veces nos dominan la mente, a veces estamos manipulados. Los imperios, desde el imperio acadio hasta la actualidad, siempre ha habido imperios, habla Gustavo Bueno de la dialéctica de los imperios siempre han tratado de imponer su cultura. Lo que pasa es que hay imperios con buena fama y otros que no. Aquí, por ejemplo, el Imperio Romano tiene buena fama, pero acabó con nuestra cultura prerromana, después de 200 años muy violentos, se lo digan los numantinos. Pero bueno, nadie se acuerda de que estas sociedades eran esclavistas, violaban masivamente, se lo pregunten a las Sabinas, ¿verdad? O a que los niños que no aceptaban los padres eran expuestos fuera de las murallas, los expósitos, las que los comían los lobos. Pero tienen buena fama, tienen leyenda dorada. Hay quien tiene derecho a tener leyenda dorada, nosotros no, pero otros sí, porque es un pilar legitimador de Occidente. Bueno, los imperios siempre han tratado de modificar la cultura de los dominados. Pero ocurre un hecho importante, no el más importante fue la conexión de los dos hemisferios, pero otro hecho importante fue la aparición de la imprenta. ¿Esto qué determina? Pues que ya se puede intervenir en la cultura de otro pueblo sin dominarlos territorialmente. Ustedes no se dan cuenta, pero a lo mejor han cambiado su dieta. Y sus hijos, por lo menos, pues comen hamburguesas en McDonald's, cuando en este país tenemos el bocata de toda la vida. Pero ya nos ha introducido un cambio cultural, sin que nos demos cuenta. De repente un jarabe negruzco se convierte en la chispa de la vida. Es propaganda, Hay un anuncio en medio de un partido de fútbol, cuesta millones. ¿Por qué? Porque tiene efectos. Cambia nuestro comportamiento, Y lo que ocurre en eso ocurre con esas modas, que digo, que ¿quién crea las modas? Es una buena pregunta. ¿Quién crea esas modas, verdad? Modas ideológicas, porque mucha gente piensa de una determinada manera sin haber profundizado mucho, ¿verdad? Porque eso le sienta bien, soy atractivo, ¿no? Voy a llegar ahí y voy a decir que soy de tal, ¿no? Pero has profundizado, no demasiado, son eslóganes, son lemas. Bueno, todo esto, claro, puede llevar al bagaje cognitivo. Pongo aquí la bandera de Estados Unidos, que es un dibujo, puede ser rusa, árabe o china. Es decir, podemos acabar pensando como le conviene a aquellos que nos quieren dominar. Comercialmente, por ejemplo. Y entonces, a lo mejor, acabamos teniendo colonias territoriales. Qué curioso, ¿no? Que en el mundo hispano, siglo XXI, tenemos colonias en Gibraltar, Malvinas, Esequibo, Guantánamo. ¿Por qué nosotros tenemos colonias, no? Igual estamos colonizados mentalmente, ¿no? Y las hemos asumido. La pregunta muchas veces es qué ocurriría si Southampton fuera español. ¿Se imaginan? Imagínense ustedes que la Gran Armada vence aquella batalla y de repente tenemos una base militar en el
británico. No habría llegado a estas alturas, evidentemente, pero de haber llegado, ¿cuál sería la actitud de los británicos con nosotros? Pregúntenselo, porque es importante por qué pensamos lo que pensamos. David Bohm es un físico cuántico que habla de que la realidad tiene dos partes, una realidad aparente, la que podemos tocar y ver, medir, para eso la razón sirve, pero otra parte implicada que está detrás, y esa parte tenemos que acceder de otra manera. Esto es una mesa sólida, pero sabemos que en el fondo esto es vacío en vibración. Bueno, en la geopolítica pasa algo parecido. Vemos las marionetas, pero no vemos quién dirige la obra. Todo esto ya sería suficiente para un nuevo libro, pero hay más. Creo que mi conclusión, después, como digo, de 15 años tratando estos temas, es que resultaba necesario emprender un estudio psicocultural de la mentalidad hispana, dominante, y analizar cómo influye ese estado en nuestro progreso económico y social y hasta en la posición geopolítica que ocupamos. Y es que, como decía en Apolo 13, no, Houston, tenemos un problema. Bueno, pues hispanos tenemos un problema. Yo digo, somos 520 millones que tenemos al español como lengua materna común, pero podemos menos, aunque cada vez somos más, podemos menos, porque vivimos dependientes, enfrentados, acomplejados, y a menudo nos equivocamos de enemigo. La corrupción, el caos, la polarización extrema, el conflicto permanente, las tendencias fragmentadoras, la dejadez, la mediocridad de nuestras clases dirigentes, la mentira, el vasallaje entusiasta de unas élites a los marcos culturales foráneos, la irrelevancia geopolítica corroe nuestro presente y futuro. Y sin embargo, nada de esto ocurría cuando estábamos unidos. Entonces, los del narcotráfico, eso que corroe la sociedad hispanoamericana hoy, eran otros, eran los de la guerra del opio. Este proceso de deterioro continuo tiene varias causas, pero las principales, que suelen pasar desapercibidas, tienen que ver con un estado mental colectivo caracterizado por la desconfianza, la falta de autoestima y una ingenuidad galopante. El mundo hispano viene asistiendo, entre pasivo e impasible, al desempoderamiento artero de su autoconfianza interna, un elemento nada baladí para mantener empresas, asociaciones y países. Y esto no lo digo yo, es decir, hay un estudio muy conocido del Pew Research Center, es un estudio anglosajón, por lo tanto, seguramente pues, digno de confianza, que hace un estudio en 35 países de Europa. Bueno, da la casualidad que ese estudio llega a la conclusión que el país que menos confianza, autoestima colectiva es un país que dio la primera vuelta al mundo, que tiene la Escuela de Toledo, que tiene la Escuela de Salamanca de 500 años, que conectó al mundo por primera vez, es España. Menos que Estonia, que es un país muy digno, pero que buscaban colores menos usados para hacer su bandera. Entonces, claro, esto no es baladí, porque la economía es un estado de ánimo, entonces esto influye en la renta per cápita. Deberíamos mirarlo. ¿Y qué pasa en Hispanoamérica? Pues algo parecido, no tengo los mismos datos, pero otros parecidos, que es el nivel de autoconfianza personal, interpersonal, de confianza interpersonal, confianza en 3 personas. Antes bastaba un apretón de manos para sellar acuerdos. Hoy es en Hispanoamérica la zona del mundo donde menos confianza existe entre las personas. La demás, los antiguos vikingos. La cultura puede cambiar, porque cuando estábamos juntos, esto no ocurría, éramos miembros de una familia, aparte por católicos, aparte por vasallos del rey, y esto no ocurría, esa confianza existía. ¿Cuál es la conclusión? Que necesitamos hacer hispanoterapia. Un tercer elemento les doy de por qué pensamos lo que pensamos, para que pensemos todavía más profundidad. ¿Cómo nos vemos en el mundo? La situación en el mundo. Dice una célebre intelectual, Dora la exploradora, el mapa. Bueno, pues los mapas que han presidido nuestro imaginario han sido los mapas Mercator. Estos mapas lo hicieron el padre e hijo, Gerard y Michael Mercator, que eran de Flandes en la época de Carlos I. Es decir, eran súbditos de Carlos V. Y ese mapa que ellos hacen, España, la península ibérica, sale más pequeña que Flandes. ¿Cuál es su argumento? Un argumento que ha durado 500 años, para que vean ustedes, la ciencia a veces
es objetiva y a veces tiene motivaciones geopolíticas. El argumento es, la Tierra es una esfera, entonces para representar la Tierra en un plano no puede ser exacto, hay distorsiones, hasta ahí bien, pero qué curioso que la distorsión perjudique al sur. Es decir, el sur aparece disminuido artificialmente. Con esto se han educado todos nuestros compatriotas o hermanos de Hispanoamérica. Es verdad que alguno me enseña en su casa que tiene un imperio con América en el centro en vez de Europa, pero digo, pero no te he dado cuenta que es que América del Sur es falsamente más pequeña que el norte. Claro, luego así aceptan que América para los americanos, solo para los estadounidenses. Tenemos hoy mapas satélites donde se pueden dar esa diferencia, el tamaño real de estos. Como ven ahí, América del Sur es más grande que el norte. Pero esto ha pasado durante siglos, ¿eh? Los mapas que hemos estudiado en Atlas, en los libros de texto, eran estos, no estos otros. Y ahí incluso África es más pequeña que Rusia. Es verdad que Rusia es un gran país, el país más grande, pero hombre, África es más grande. Los africanos se han educado también con estos. Claro, encima hay otro elemento. Todos estos mapas están orientados, ¿dónde? Hacia el norte. ¿Y qué es el norte? Una convención. El norte no existe. Es una convención. Bueno, dirán ustedes, el norte magnético sí, pero en las leyes del magnetismo dicen que polos opuestos se atraen. Por lo tanto, cuando la brújula apunta hacia el norte, quiere decir que está siendo atraída por el sur. Realmente el norte estaría en el sur. ¿Se imaginan ustedes haberse educado durante siglos el mundo con este mapa? ¿Serían los países actuales los más potentes? ¿O serían otros? Porque todo está en la mente, finalmente, ¿no? Bueno, esto es lo que nos ha pasado. Entonces, ¿qué aporta aquí la hispanoterapia? ¿Qué aporta? Bueno, decía Ortega y Gasset, no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. Bueno, sí, yo creo que hablo del círculo de la psicohispanidad o la hispanología, ¿no? Para decir que hay una psicología que se aplica al mundo hispano. La psicología de grupos nos muestra que estamos condicionados por los colectivos a los que pertenecemos, nos gusten o no. Yo añado que la autoestima individual resulta en gran medida un reflejo de la que predomina a nivel colectivo, siguiendo el célebre adagio hermético de cómo es arriba es abajo. Todo ello se relaciona con las características singulares del mundo hispano, que no es igual que otros modelos culturales. Bueno, esto es un poco lo que yo intento demostrar, por eso me fijo en cuál es el relato dominante a nivel colectivo, porque nos influencia a cómo nos decimos nosotros, al relato individual. A nivel psicológico, si ustedes van a terapia, lo primero que le va a decir un psicólogo es decir, ¿usted qué relato se cuenta a sí mismo? Claro, si usted se dice todos los días por la mañana que es feo, gordo, bajo y nieto de delincuentes, difícilmente va a tener un buen día. Bueno, pues esto que lo vemos claro a nivel individual pasa exactamente igual a nivel colectivo. Por eso cuando eres un equipo de fútbol, el equipo de fútbol lo que hace es narrar sus victorias. No empieza a decir somos un desastre, pues que es difícil que vaya a ganar alguien diciendo que somos un desastre. Es decir, que gane un equipo si los defensas critican a los medios y los delanteros no se hablan con el portero y el extremo izquierdo, pero todos admiran al otro equipo. Si no se va a ganar, ¿no? Yo por ello determino que hay 5 síndromes de la distorsión cognitiva hispana. No voy a hablar de todos ellos porque no me da tiempo, veo unas pinceladas que me interese, pues ahí está el libro, quien quiera. Pero son estos, ¿no? Son estos, la hispanovería hispanófoba, el hispano complejado dividido contra sí mismo, el baseje cognitivo, hablaré un poco de esto, el síndrome de Estocolmo, ante el secuestro, hablaré también de esto, y la pulsión fragmentaria y disgregadora. Yo no defiendo una leyenda dorada y exagerada del imperio hispano, pero no seamos ingenuos. Hay marcos y eventos político-culturales que cuentan con su propia leyenda rosa y nadie dice nada. Una es el Imperio Romano, otra es la Revolución Francesa, como también es un pilar legítimo del Occidente, pues hay que hablar solo bien, no hay que hablar de la Vendée, del genocidio de la Vendée, del ametrallador de Lyon, de las levas forzosas, o de que se cortaban la cabeza unos a otros.
O en esta nueva relato del separatismo catalán y vasco, pues un relato fantasioso que nadie cuestiona. Hay unos que tienen derecho a su leyenda dorada, pero yo no la quiero, no me hace falta. Yo solo digo que toda gran empresa, algunos de aquí son grandes empresarios, tiene un debe y un haber. Los otros ingenuos, es que no podemos abrir. Hombre, una empresa que solo tuviera haber. Esto no es humano. Por supuesto, toda gran empresa, en los 300 años de la América Ibrenal fue una gran empresa, tiene un debe y un haber. El tema es el saldo neto. Eso es lo que te hace al cabo de un año si tu empresa está en beneficios o en números rojos. Yo lo que sostengo es que lo que hicimos entre todos, los de aquí y los de allá, tiene el mejor saldo neto de la historia. Y lo demuestro en varios de mis libros. En fin, este también es un libro de hispano ayuda mutua, porque persigue favorecer que los hispanos vuelvan a sentirse parte de una misma familia, que como hermanos y compañeros se ayuden entre sí en lugar de lanzarse piedras. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esa hispanoterapia para superar el virus cultural que yo digo que nos aqueja? Bueno, hay que hacer un diagnóstico. Voy a empezar citando la Biblia porque se nos dice que los españoles, los hispanos, somos católicos. Bueno, yo digo que, bueno, la mayoría, ¿no? Que no leemos la Biblia completa o la leemos con un solo ojo y encima una viga, ¿no? Porque esto dice Jesús, ¿no? Dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, y dados consejos, sed mansos como palomas. Esto lo hemos interiorizado, somos muy simpáticos, sobre todo con los de fuera, entre nosotros podemos ser muy canallas, ¿no? Pero el segundo consejo que da es ser astutos como serpiente. Esto no lo hemos leído. Esto no lo leído. Se dice que decía Unamuno, justamente, vengo ahora de Salamanca, que la envidia era la íntima gangrena del alma española. Yo sostengo que no, que es la ingenuidad. Y lo digo por lo siguiente: ¿somos envidiosos? Sí, de lo que hace otro español o hispano. Ahora, cuando viene un extranjero, le ponemos muy fácilmente la alfombra roja. Es más, si yo fuera hoy francés, inglés o alemán, la posibilidad de que ustedes me hicieran caso aumentaría el triple. Solo por ser, porque ya viene de una cultura que interiormente, inconscientemente, ustedes consideran superior. Si es un español, lo tengo más difícil y acepto el reto. Yo en este sentido he hablado del hispanobobo. No es un insulto, es una descripción. ¿Qué sería el hispanobobo? Sería aquel hispano que, a lomos de una ingenuidad y candidez inusitadas, se dedica a lanzar piedras contra su propio tejado, defendiendo con vehemencia el relato más negativo de nuestro pasado colectivo, pensando que esas piedras no le van a caer en su cabeza, porque está protegido por un escudo imbatible. ¿Y qué es ese escudo? Pues el hecho de no sentirse español, de despreciar España o ser muy posmoderno. Pero la verdad es que le va a caer la piedra en la cabeza porque forma parte, le guste o no, de esa familia. En el fondo opera bajo la premisa según la cual uno no es como es, o el resultado de un legado construido por los que lo preceden, sino como se siente en cada momento y lugar, de acuerdo a la moda predominante. La pregunta incómoda que deberían hacerse estos profesionales de la ingenuidad es más bien cómo han llegado o les han forzado a sentirse así, lo que resulta especialmente pertinente en el caso de los llamados charneos o maquetos, es decir, los inmigrantes en zonas que hoy predomina el separatismo, cuando se convierten en el separatismo de forma más entusiasta que nadie, lo que implica renegar de sus propios antepasados, lo que implica renegar de sí mismos. De entre ellos, los que tienen menos escrúpulos pueden acabar constituyendo, incluso sin muchos remilgos ni autocrítica, una banda de auténticos rufianes. En fin, en el póker se dice que cuando no sabes quién es el tonto, la mesa del tonto eres tú. Yo añado que si sabes que hay uno o dos de la mesa que hacen trampas y sigues jugando, eres doblemente tonto. Bueno, eso es lo que le ha pasado, considero, defiendo, sostengo, al mundo hispano. Somos como el cuento del patito feo. No queremos que otros patos nos quieran como patos,
Y hemos olvidado que somos cisnes con las alas agarrotadas de tanto olvidar que podemos volar. Lo cierto es que cuando dos hispanos se pelean, un tercero, normalmente un anglo o un chino, se frota las manos, seguro de que nos van a comprar barato. Esto no es ser buenos, es ser hispanobobos de libro. Y esto nos lleva al vasallaje cognitivo. Es otro término que vengo utilizando, y esto también pues, es provocador. ¿Sabe? Decía Mark Twain, citar también algún anglosajón, que es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado, ¿no? Pero el mundo hispano sería como una familia a la que un padre le dice a un hijo, hijo mío, en esta familia no sabemos ni podemos pensar por nosotros mismos, pues nuestros abuelos y bisabuelos eran unos catetos, ¿no? Para pensar hay que leer los libros que escriben nuestros vecinos. Pero dice el niño, pero esos papá que nos desprecian. Sí, esos, hijo, esos. Porque son los únicos capaces de enseñarnos a pensar. Esta falsa creencia en la falta de autoridad cognitiva propia deriva de tres hechos fundamentales que suelen pasar desapercibidos. Uno es el borrado, la operación borrado del siglo XVI-XVII. Resulta que en esa época el mundo hispano hizo cosas maravillosas, hazañas que nadie más hizo, que nadie más se atrevió a hacer. Pero la leyenda dice, la leyenda negra, que lo hicimos sin tener pensamiento propio, sin tener ciencia propia, sin tener tecnología propia, como mucho teníamos literatura. Por eso nos permiten tener el siglo de oro de la literatura, solo de la literatura. Hacemos novelas, nos han puesto ese examenito, solo sirven para hacer novelas. No podían negar a Quijote, pero incluso algunos de esos escritores eran también grandes intelectuales, pero de repente ellos dijeron qué es un filósofo y qué no, y el mundo hispano no tiene derecho a tener filósofos. Curioso. Esto lleva también al imperialismo metodológico franco-anglosajón, es decir, los académicos, cuando hacen sus trabajos, saben, son conscientes de que tienen que acomodarse a un modelo. Ese modelo viene impuesto de fuera. Si no se acomodan a ese modelo, sus trabajos no valen nada. Ese modelo, esa metodología, ese marco metodológico, viene impuesto por modelos culturales extranjeros, por intereses nada desdeñables. Podríamos poner muchos ejemplos, como en el libro, pongo uno, ¿no? ¿Cuándo empiezan las edades donde artificialmente se divide la historia? Por ejemplo, la Edad Media. La Edad Media nace, como ustedes sabrán, por la caída del Imperio Romano. Para citar a un extranjero, por decir un español, no van a creerme, cito a Henry Pirenne, que es un historiador muy reputado belga. Henry Pirenne dice lo siguiente: ¿cómo va a empezar una edad con la caída del Imperio Romano? Si el Imperio Romano no cayó, duró 1000 años más en Oriente, ¿verdad? Pero es que además no cambió casi nada, porque los godos, que sustituyeron a ese Imperio de Occidente, mantuvieron la religión, mantuvieron el derecho, mantuvieron la cultura. No cambió casi nada. ¿Cuándo cambia realmente la historia? Pues por un hecho que quizás no hemos pensado mucho, ¿no? Y es cuando la provincia más romanizada del Imperio Romano fue conquistada por un modelo cultural adversario, el Islam. Aquí nadie vino a ayudarnos, qué curioso, ¿eh? Hubo cruzadas, sí, para recuperar Jerusalén, que sería importante, pero aquí no hubo cruzadas. ¿Por qué será? Aceptamos pasivamente que Carlomagno es el recuperador del Imperio Romano. ¿Cómo puede recuperar un imperio al que le falta su mayor provincia? Sería como si España se vuelve a ser conquistada y decimos que hemos recuperado España y falta pues toda Castilla. Eso es lo que estamos aceptando como vasallos cognitivos. El relato dominante es importante. ¿Por qué se pone ese relato dominante? Y no solo pasó eso, es que los árabes bloquearon el comercio norte-sur. Pero claro, si decimos que la Edad Media nace con la conquista árabe de España, supone meter en la historia a España. Y eso no puede hacerse. Lo mismo decimos en la Edad Moderna. Yo soy padre, estoy en la Comunidad de Madrid, leo los libros, o leía, mis hijos son mayores, de ciencias sociales. Llegaba a historia, en inglés por cierto, hecha por una editorial británica. ¿Cuándo empieza la Edad Moderna? Con la imprenta y la caída de Constantinopla. Y que el mundo se conociera a sí mismo, eso es irrelevante. Es que antes de Colón, todo el mundo era ignorante de dónde vivía.
Aristóteles, Platón, eran ignorantes de dónde vivían. Pero claro, no puede decirse por qué, porque eso lo hicieron los hispanos. En fin, tengo más ejemplos, pero voy a dejarlo aquí. Y en tercer lugar, el hecho singular, paradójico, de que un hispano, para ser culto o parecerlo, tiene que citar necesariamente autores extranjeros. Miren, yo le cuento una anécdota personal. Cuando yo tenía 18 años hice una lista de 150 libros que había que leer para ser o parecer culto. ¿Por qué? Porque en aquella época, para ligar, había que ser o parecer culto. Eso ha cambiado como tantas otras cosas, ¿no? Pero bueno, empecé a leer y había 75 libros de literatura. Ahí había de todo, Quevedo, Góngora, López, Fincio de Oro, pero también autores recientes, también autores hispanoamericanos, García Márquez, Borges, Rulfo, Octavio Paz. En la parte de pensamiento, esto me di cuenta años después, porque cuando lo hice no me di cuenta de este error metodológico. De hecho, me leí la mayoría, casi todo, los 150, pero no sabía. Y en la parte de pensamiento no me di cuenta que solo citaba dos autores españoles, solo dos. 75, solo dos. Unamuno y Ortega. Yo, educado, he estudiado en la facultad, y solo era capaz de citar esos dos. Claro, me sorprendió mucho. Entonces, fui a la lista y me di cuenta de este libro que tienen ustedes a la izquierda. Yo era un russelliano, igual alguno de aquí es russelliano. Esto es un vicio que tenemos los hispanos, adorar a los extranjeros. Bien, entonces, este es un libro muy conocido, Historia del pensamiento de la filosofía occidental. Yo lo leí en inglés, porque mi hermano lo tiene en inglés, con 20 y tantos años. Y yo no noté nada extraño. Es más, yo quería ser culto, yo quería empaparme de lo que decía un gran filósofo como Bertrand Russell. Así que me lo leí para poder ser culto. No, yo cuando volví a leerlo ahora, con las gafas de ver, pues ya voy buscando cuántos autores hispanos citan. Desde los presocráticos al siglo XX, 2500 años. ¿Cuántos creen ustedes que citan? Cero. Solo cita a Domingo de Guzmán, Ignacio de Loyola, pero no como pensadores, hermano, cita con cierto desprecio. Esta gente eran catetas, gente de campo, de pocas luces, pero sí crearon órdenes religiosas que sí acogieron a grandes intelectuales, pero a condición de ¿qué? De no ser españoles. Claro, esto pueden decir ustedes, bueno, es algo de hace un siglo, esto ha cambiado, España se ha modernizado, está la Unión Europea, ya nos quieren más, ¿no? Bueno, ya escribimos en inglés, ¿no? Luego, bueno, esto esto ya no pasa, ¿no? Bueno, yo les cito este libro de Timothy Snyder. Timothy Snyder es un catedrático de Yale, experto en tiranía y libertad, no sé si lo conocen. Y bueno, yo había leído un libro suyo. El año pasado fue la Fundación Rafael del Pino. No, en fin. Y bueno, vivo en Barcelona, fue a los dos sitios, en Rafael del Pino, o sea, 300 personas, ¿sabes? Y claro, anunciaba, yo fui por eso, anunciaba que era el libro donde se replanteaba la historia de la libertad. Una revisión histórica del pensamiento sobre la libertad. Oye, me compré el libro, empiezo a ojear la bibliografía, ya le aconsejo a ustedes, no compren más libros sin mirar ante la bibliografía. A ver cuántos españoles, hispanos, podría citar los españoles, pero alguno de América, citaba Timothy Snyder. ¿Cuántos creen ustedes que citan? Pues igual que Bertrand Russell. Oye, hay que reconocer una cosa, que Timothy Snyder hace un esfuerzo añadido, porque los libros aquí no son los sajones, normalmente se citan solo a sí mismos, ¿no? Igual citan algún griego para despistar y tal, o un francés, pero fundamentalmente se citan a sí mismos, esto es lo que hacen habitualmente. Pero en este caso había hecho un esfuerzo importante. Cita autores de 10 nacionalidades. Cita ucranianos de la guerra, cita coreanos, cita checos, cita polacos, cita rusos, ningún español. Y lo más curioso es que dentro del libro, en un capítulo, habla de que cuando tenía 14 años fue de vacaciones a República Dominicana porque sus padres, sabía que eran un poco más listos o más abiertos de mente, hablaban español y les gustaba aquello. Y él fue con 14 años y dice, bueno, y sentí una libertad que jamás había experimentado en Estados Unidos. Pero no tuvo curiosidad de buscar de dónde provenía. Claro, la pregunta, por supuesto, la gente aplaudiendo a rabiar, ¿no? Nadie se percató de esto, yo le pasé la pregunta al moderador, no la dio tiempo, no quiso, lo que fuera. Pero la pregunta que hago yo es lo siguiente: si cualquiera de los aquí presentes, cualquier académico reputado español que ustedes conocen, hace un ejercicio semejante, es decir, plantea un libro
que va a revisar la historia de la libertad y va a Londres, París, Berlín o Washington a presentarlo y no cita en ese libro ni un autor inglés, ni francés, ni alemán, ni estadounidense, ¿cuánta gente iría a aplaudirlo? ¿Cuánta gente iría a aplaudir? Bueno, igual eso explica por qué estamos donde estamos. Yo espero que con esto ya estén un poquito cabreados a esta altura. Yo espero, voy a darles más pistas para cabrearse más. Porque además están ustedes aquí cerca de Salamanca. Bueno, aparte Medina fue en sí misma quien hace una universidad, ¿no? Pero vamos a hacer otro ejercicio de por qué pensamos lo que pensamos, o del vasallaje cognitivo. Aquí tienen en azul autores que conocer para ser culto, como españoles, Ustedes van a la universidad, quieren ser cultos, tienen citada Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolfgang, Hegel, Heidegger. Hombre, entonces son cultos, Bueno, les podría decir que todos estos autores basaron sus trabajos en todo o en parte en Francisco Suárez. Por cierto, me cabreo mucho, José Francisco, porque no hay una estatua de Francisco Suárez en Salamanca. O sea, me parece, en fin, algunas cositas igual, Bueno, pero este señor está era el mayor filósofo de Europa, siglo XVI y XVII. A partir de 1940, cancelado. Padre del padre, diremos por qué. Bueno, entonces, pero ustedes conocen a Lessing, Herder, Schopenhauer, si son cultos, hombre, quieren quedar bien, alguna tienen que citar a esta gente. Pues todos ellos asumen, que sus trabajos se basaban en Juan Ugarte de San Juan. ¿Cuántos conocen a Juan Ugarte de San Juan? Bueno, pues ahí tienen el vasallaje cognitivo, cancelado por ser hispano. Que no lo lean ellos, vale, pero nosotros. Qué curioso, cómo funciona el mundo, John Adams, John Locke, son los creadores del liberalismo político en Estados Unidos y en Inglaterra. ¿De quién son discípulos? De Juan de Mariana. ¿A quién estudiamos más? Nietzsche, Schopenhauer, La Rochefoucauld, Madame Sablé, Jean de la Bruyère, vamos a hablar francés, encima seguro que calaban. Todos estos eran discípulos de Baltasar Gracián, al que estudian más en Harvard que en España. Goethe, Schopenhauer, Hegel, Schelling, Nietzsche, Benjamin, Artaud, Beckett, todos estos basaron su trabajo en Calderón de la Barca, que para nosotros es un mero dramaturgo, pero es el creador de la modernidad. Otros lo saben, nosotros no. ¿Por qué? Entonces, claro, esa es la pregunta. Es que España no ha tenido ilustración. Esto lo dicen. Dicen en América muchas veces, yo tengo amigos argentinos. El problema es que ustedes, los españoles, no nos transmitieron la ilustración. Y entonces por eso estamos atrasados. Vamos a ver. Les hago esta lista de autores. A la izquierda en azul están los prohombres de la cultura que todos los hispanitos estudiamos. Pues todos los de azul basaron sus trabajos en los de rojo, que tienen una característica doble. Son hispanos y por eso, en gran mayoría, desconocidos. ¿Cuántos conocen a Gómez Pereira? ¿Cuántos a García de Céspedes? Nació aquí en Medina. ¿Cuántos? ¿Cuántos conocen a Gómez Pereira? Oye, ¿cuántos conocen a Gómez Pereira? Que nació en Medina. ¿Cuántos conocen la obra de Gómez Pereira? Que nació en Medina. Claro. Vaya por el ayuntamiento, que tenemos cuidado, Esto hay que potenciar. ¿Tiene estatua Gómez Pereira? Tiene un instituto. ¿Tiene estatua? Pues hay que hacer la estatua. Bueno, pero el estatuto lo puede tener en Madrid. Aquí tiene que tener estatua. Hay que tener estatua y explicar a los niños quién es Gómez Pereira y a todos los visitantes que lo vean. Yo lo digo para en Madrid, no me hacen caso. O sea, yo quiero que hagan una estatua a Julián Juderías. ¿Cuántos saben quién es Julián Juderías? Bueno, pues es madrileño y no hacen la estatua. O sea que no es un problema, debe ser un tema más profundo. Bueno, Darwin basó sus libros en Félix de Azara, los cita al principio, luego lo borra. Humboldt se basa en Juan José de Caldas, colombiano, no existía Colombia. Pero no, Humboldt es el creador de la ecología. Bueno, señores, momento para despertar, ¿no? Entonces la consecuencia es la ilustración. ¿Y si no nació en un sitio donde se cortaban cabezas? Hombre, eso no parece ser que es muy ilustrado, ¿no? Sino los debates serenos de una universidad que era Salamanca. Cuando le dicen que el basamento de Occidente es Jerusalén,
Atenas y Roma, falta la cuarta capa, la cuarta pata. Porque en el siglo XVI la NASA estaba en Sevilla y Harvard y todo lo demás estaba en Salamanca. Pero, de nuevo, no lo defendemos. No, ni siquiera está Suárez en Salamanca. Bueno, no hay un sitio en Salamanca para honrar la escuela de Salamanca. Está todo desperdigado. Sí, está por una parte de la historia, pero no hay un... Porque no nos sabemos vender. No nos sabemos vender. Y es importante porque si no nos vendemos, nadie se entera de lo que hacemos. Y nuestros hijos olvidan lo que hicieron sus abuelos. Y nuestra obligación es vendernos. Pero porque como somos así un poco humildes, pues... En fin, bueno. El otro que voy a hacer un poco de referencia es el secuestro terminológico. No sé cómo voy. Bueno, voy mal, ¿no? Cuando diga usted 5 minutos, claro. Que es, a ver, ¿saben sobre ese secuestro en el síndrome de Estocolmo, no? Una persona la secuestran y se enamora de su secuestrador, ¿no? Bueno, pues es lo que nos ha pasado a nosotros con los secuestradores de los términos, ¿no? Yo digo que quien denomina, domina, ¿no? Y es que los términos y sus significados son los ladrillos de nuestros pensamientos. Son los ladrillos con los que fabricamos los pensamientos. Si los importamos de fuera, ¿quién estamos ofreciendo a esa gente el ser arquitecto de nuestra mente? Bueno, hay muchos ejemplos. Este es uno, cuando se dice ¿quién es el sucesor del Imperio Romano? El Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, yo en mi libro anterior ya demuestro que ni era sacro, ni era imperio, ni era romano, pero no era germánico, alemán no existía. ¿Cuándo el calificativo germánico se le atribuye? En el siglo XIX, que es cuando cambia todo. La gente quiere constituir el Estado-nación, y entonces Bismarck dice germánico. Y entonces el segundo Reich, pues es sucesor del primero. Y luego un señor con bigotito diría, pues tercer Reich también sucesor de los romanos, que copiaba muchas cosas de los romanos. ¿Quién es para mí el verdadero sucesor del Imperio Romano y de la cultura griega? Pues el Sacro Imperio Romano hispánico, en América, en los 300 años. Yo lo demuestro, no me da tiempo. Pero hay muchas otras cosas, ¿no? Hay palabras que están fabricadas para despreciar lo hispano, porque son negativas y necesariamente llevan el calificativo hispano. Por ejemplo, genocidio, hispano. Pero si mayor fue lo británico. Machismo, hispano. Pero si aquí la mujer no perdía su apellido cuando se casaba. El resto sí. Conquistadores, terribles los españoles. Ahora, si es Alejandro Magno, no. Si Alejandro Magno era un gran conquistador. Dice, hay un libro, pone Alejandro, el conquistador del mundo. ¿De qué mundo? Si no sabía dónde vivía. No sabía todavía llegado a otro lado. Julio, puede ser César, pero si era un genocida, se cargó a los germanos. Pero, por supuesto, Hernán Cortés, salvaje, ¿no? Si su legado fueron 300 años. En fin, hay otras palabras que contaminan nuestro pensamiento porque son positivas, pero necesariamente tienen que llevar un calificativo que no sea hispano. Si decimos liberal, revolución, modernidad, ilustración, no puede ser hispano. Nosotros podemos, como mucho, copiarles a otros, cuando el liberalismo nació aquí, el de verdad, no el individualista. Hay otros ladrillos palabras que cambian la geopolítica. América es un nombre que no le dimos nosotros. Lo dieron unos oscuros geógrafos de Centro Europa y luego se arrepintieron. Bunsen-Müller, uno de ellos, reconoció que se había equivocado, le quiso dar otro nombre, Tierra de Cuba, y era muy tarde. Consecuencia, hay un país que dice América para los americanos. Y el resto lo asume. El gentilicio de América, de Estados Unidos, no es estadounidense, eso no existe en inglés, es americano. Que es como si aquí Francia se llamase Europa y los franceses europeos. Y el resto fuéramos hispanoeuropeos. ¿Lo aceptaríamos? Pues no, nada de eso habría sido posible si ese continente se hubiera llamado las Indias, Colombia o incluso Balboa, que es el que realmente se da cuenta que aquello es un continente porque descubre el otro mar, ¿no? En fin, y como decía, en el siglo XIX cambiaron muchísimas cosas. Carolus Magno se llamaba en alemán, en italiano, no en francés, no se hablaba en francés en su época, de repente se convierte en Charlemagne. Y todo el mundo lo acepta. Ni ningún académico que diga eso es diacrónico. No, pues nunca se llamó Charlemagne, que lo sepan. Y así otras historias, ¿no? Entonces, hemos olvidado el poder de las marcas de prestigio en la historia. La historia es también como una especie de mercado. Cuando yo digo, piensen ustedes una marca de ordenadores, ya han pensado igual de la manzanita. Háganlo al mercado. Igual no es el mejor, igual no es el más barato. Igual ya háganlo al mercado. O piensen un discurso, en un refresco de cola. Háganlo al mercado. En el mundo de las ideas es igual.
en el mundo de la historia es igual. Y España no juega el mismo juego que otros. Lamentablemente, teniendo tanto que vender, no vendemos nada. Entonces, ¿cómo hacemos frente a estos problemas? Pues también hubo 5 tratamientos que no me da tiempo a explorar. Los cito simplemente: cambia tu historia, cambia tu vida. Pero haré alguna referencia a alguno de ellos. En primer lugar, creo que debemos abandonar el estado de víctima y convertirnos de nuevo en conquistadores de nuestro destino. Claro, ahora lo que está de moda es ir de víctima, porque eso te da derecho a lo mejor a subvenciones o a que te quieran, ¿no? O está de moda exigir perdón. Hombre, ya dijo un señor hace 2000 años que lo que libera es perdonar, no exigir perdón. Si tú condicionas tu existencia a que otro te pida perdón, estás siendo su esclavo. Si tú le perdonas, comienzas a vivir. Pero bueno, por eso digo que hay que volver a recuperar nuestra condición de luchadores, de santos y de sabios, que era el camino de los grandes personajes de los cuales todos derivamos. Yo cuando voy a algunos colegios y doy alguna charla de historia, de aquellos que me dejan, que son pocos, les pregunto a los chavales, que hay un gran problema en estos momentos, España tiene un gran problema con el suicidio de los adolescentes, más que nunca. Curioso, ¿no? Te pregunto, ¿cuántos de ustedes están deprimidos? Levanten la mano, ¿cuántos están deprimidos? Bueno, si están deprimidos igual no van a levantar la mano. Ya os lo digo yo, el 20% está deprimido, es estadística. Y claro, luego les digo, ¿cuántos de ustedes, puedo decir ustedes también, cuántos de ustedes están tuertos? ¿Cuántos además tienen un brazo paralizado? ¿Y a cuántos le falta una pierna? Todo esto, ¿cuántos? Y cuando les pongo la foto de Blas de Lezo, digo, hombre, en esa época no había seguridad social, no había apósitos, no había avances, y no se deprimió. Se casó, tuvo hijos y llegó a ser teniente general de la Armada y además venció a la flota más grande de la historia, de un tal Vernon. Ustedes no tienen derecho a estar deprimidos. Pero ¿qué pasa? Que les han robado su historia. Les han robado sus referentes. Claro, les pregunto a los chavales, ¿cuáles somos tus referentes? Porque todos necesitamos ejemplos, modelos, para salir adelante. ¿Y qué hacemos hoy? Ir al coaching inglés, a aprendernos anglosajones. Pero si les enseñamos todo a ellos, ¿por qué no vamos a nuestra cultura? ¿Por qué no vamos a nuestra cultura? Es una pregunta que creo que nos debemos hacer todos, ¿no? ¿Por qué hemos olvidado lo que hicimos juntos? Hemos olvidado, por tanto, quiénes somos. Hemos sido mejores de lo que nos han hecho creer, porque todos pertenecemos a un club de talento hispano que ha sido cancelado. Y solo si nos respetamos a nosotros mismos, los demás comenzarán a respetarnos. El saber hispano, la hispanosofía, es distinta a otras. Y ustedes y yo, bueno, yo hace 15 años que no lo sabía. En el mundo hay un gran cambio geopolítico, geocultural, con la paz de Westfalia. Antes de la paz de Westfalia, en el mundo hispano, dominaba la recta razón. La recta razón obligó a Carlos I a parar las labores de conquista y preguntarse si aquello era legítimo. A partir de 1940 se impone la razón de Estado con el apoyo intelectual de un tal Maquiavelo, que dice el fin justifica los medios. A partir de ese momento, nadie más se ha vuelto a plantear si lo que hacían era legítimo, incluso si incluyera lanzar bombas atómicas, no una, sino 2 veces, sobre población civil, porque el fin justifica los medios. Nosotros teníamos, vamos a lo profundo. Por eso en España se desarrolla la mística, porque vamos a lo profundo, porque no nos conformamos con lo aparente, porque la razón está muy bien, pero hay que llevar también la intuición, la imaginación y otras cosas, porque no podemos ir solo con el hemisferio izquierdo por la vida, tenemos que ir también con los 2 hemisferios. Como juntamos los 2 hemisferios de la Tierra, también juntamos los 2 hemisferios terráqueos, fe y razón. Si usted no es creyente, cambie fe por intuición e imaginación. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Equilibrio. Nulla ética sine finibus. No hay ética sin límites. Claro, nosotros tenemos los 2 hemisferios, otros van solo con el izquierdo. Y la razón, dejada sola a sí misma, produce monstruos.
porque la razón permite justificar cualquier cosa. Los nazis justificaron racionalmente la bondad del Holocausto y lo puedes justificar. La razón lo soporta todo. Pero si vas al profundo te das cuenta de dónde está el bien, la verdad y la belleza, otro lema cercano, ¿verdad? Y dónde está lo equivocado. Aparentemente estamos en el mejor de los mundos posibles, ¿verdad? Un mundo muy moderno, ¿eh? Pero hay 5 países que tienen poder de veto y lo aceptamos. Hay 9 países que tienen bombas atómicas para destruir el mundo varias veces y lo aceptamos. Hay 40 paraísos fiscales en antiguos territorios del Imperio Británico, holandés, francés, Estados Unidos y lo aceptamos. ¿Estamos realmente en el mejor momento? Bueno, había otro pensamiento que hemos olvidado, que no era solo el pensamiento lógico, que divide, diábolo divide, símbolo une. Era un pensamiento también simbólico, que tenía la mística y que no rechazaba el arte como un instrumento de conocimiento. Velázquez es un gran pensador, Las Meninas es un canto a la filosofía. De hecho, hay años y años que se siguen investigando y todavía no se acaba de comprender todo lo que ello transmite. ¿Qué libro de filosofía alemana es parecido? Adoramos a los alemanes, aunque no haya quien nos lea. Bueno, realmente, de nuevo, es sacar también el liderazgo hispano del armario. Hemos sido grandes líderes. Hoy somos imitadores. Debemos volver a forjar el carácter para convertir los niños en palancas. Los jóvenes tienen una revolución, una rebeldía pendiente, y es reclamar una nueva educación que no les engañe más, que no les evite pensar que la vida es lucha, como dice tanta gente, ¿no? Más que danza, es lucha, y hay que estar preparado para la lucha. Si les ponemos las cosas fáciles, si no les ponemos obstáculos, ¿qué serán? Gente débil. Cuando lleguen no sabrán qué hacer. Es que lo quiero mucho, no quiero que sufra. No le quieres. Yo no digo que eso quien te quiere llorar, pero luego, hombre, quien te quiere no te va a quitar los obstáculos, porque entonces no vas a fortalecer los músculos. En fin, hay que pasar del estado de víctima y general, conquistador, astuto y consciente de su destino. A fin y al cabo, el éxito, ¿qué es? Es la diferencia en la capacidad para enfrentar obstáculos y el nivel de dificultades. A mí me da igual qué dificultad me pongan, si mi capacidad para vencerlo es superior. Me da igual, y si mi capacidad para superar es muy bajito, pues con cualquier dificultad estaré deprimido. ¿Qué es la depresión? La falta de capacidad para hacer frente a la presión. Porque solo las dificultades marcan quiénes somos. Sin dificultades no sabes quién eres. Por eso molestan tanto. Todos tenemos una cara A. Es cuando navegamos a favor del viento. Qué fácil es, ¿verdad? Navegar a favor del viento. Pero un buen navegante, ¿cuándo es buen navegante? Cuando es capaz de navegar en contra del viento y hacer frente a la tempestad. Nos pasa igual, ¿no? Tenemos una cara B, la que sacamos cuando las cosas van mal. ¿Cuál es el reto? ¿No? Que la cara B sea igual que la cara A. ¿Por qué tantas parejas fracasan? Porque no han visto a su pareja con la cara B antes de casarse. Pónganle dificultades, hombre, antes. En fin, de hecho, ¿qué perfil psicológico tenían esta gente que se metía en estas carabelas que no iríamos ni Ibiza en ellas? Iban a un mundo desconocido. Dicen, no, es que el liderazgo hoy moderno es enfrentar a la complejidad y incertidumbre. Pero qué mayor complejidad que gestionó un imperio policéntrico en 5 continentes con los medios de la época. Qué mayor incertidumbre que navegar sin saber cómo era el mundo. Decían que era redondo, pero lo sabía. Podías caer por un precipicio. Y se metieron en esas naves. Y llegaron y volvieron. Hicieron rutas seguras. Hoy seríamos capaces de hacer algo semejante nosotros. Pues somos sus descendientes. Mira, esta gente no hace tanto hizo algo parecido, ¿no? Los uruguayos de los Andes, ¿se acuerdan? La gran película de Bayona que se presentó a los Oscar. Claro, no le dieron el Oscar, porque los Oscar no premian el mérito, premian el relato. ¿A qué se lo dieron? A Oppenheimer. Había que demostrar que el que creó la bomba con día para matar a todos era un buen chaval. Ahora, decir que los hispanos tienen más resiliencia que nadie, eso no mola. Además, esta gente tenía fe, eso ya. Si además, se crean bénicos que no. Vale. ¿Por qué no recuperamos la resiliencia hispana? En fin, recuperemos, por tanto, el liderazgo hispano. Hombre, yo voy a citar aquí a 3
para que vean que pueden leer españoles y aprender de liderazgo sin tener que ir a los grandes coaches ingleses que dominan toda la literatura que compramos en las grandes librerías. Voy a citar a tres. Antonio Medrano, gran hombre, contemporáneo. Uno lo conocerá, ¿alguno lo conoce, Antonio Medrano? Pues deberían conocerlo. Experto en liderazgo evidentemente hispano, es distinto de otros. Mira lo que dice Antonio Medrano. El carácter de líder es la nobleza, la magnanimidad, la grandeza de alma o grandeza de corazón. Bueno, esto lo decía porque hay una tradición que podíamos encontrar también en Calderón, cuando dice esta frase muy conocida: el rey la fiel de la vida es heredar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo de Dios. ¿Cuántos modelos culturales creen ustedes que pueden tener estos lemas como divisa? Otros no, son utilitaristas. Y cito también a Jaime Balmes, es Jaime Balmes, nació en Vic. Vic es hoy un pueblo que es como la patria del separatismo, nació en Vic en el siglo XIX, donde no estaba prohibido hablar catalán, él hablaba catalán y español, escribía en catalán y español, pero acabó escribiendo más en español que en catalán, probablemente porque quería difundir más su obra. En todo caso se llamaba Jaime, así lo eligió él, igual había más libertad en todo esto, quién sabe. Y hablaba del hombre completo, el ser humano completo, vamos a ponerlo así, pero decía el hombre, en aquella época, el hombre completo. Persigue la armonía y equilibrio, bajo el lema: la razón da luz, nadie quiere acabar con la razón. La imaginación pinta, además, el corazón vivifica, la emoción, y la religión diviniza. Este es el hombre completo que yo sostengo que fue ahorcado también en la Revolución Francesa y que toca recuperar. Yo por eso hablo del Instituto de Liderazgo Hispano, estoy creando esto, para recuperar los valores de nuestros héroes y heroínas, de los santos y los sabios, y actualizarlos para el día de hoy, porque para ser líderes no hay que copiar a los extranjeros. En fin, y ya voy acabando. En el último capítulo, cuando todo está muy bien, nos hemos indignado, hemos dicho lo que hay, pero hay que pasar a la acción. O sea, uno no puede quedarse esto en mera discurso, o en mera queja, porque eso te lleva al bloqueo intelectual. Hay que pasar a la acción. Y por lo tanto, yo lo que sostengo es que es el círculo virtuoso de la hispanidad, ¿no? La Plaza Mayor de la hispanidad, pues yo digo el círculo virtuoso de la hispanidad. Y es que hace años, hace siglos, hubo un éxito hispano que está basado en la unidad moral y eficacia. Hace 200 años, aproximadamente, llegó, bueno, estaba antes la leyenda negra, pero llegó también la división, y con ello la decadencia, la violencia, hoy la violencia sistémica en nuestros países hermanos americanos, el caos y la corrupción. Cosas que no eran frecuentes en la época, no es que no existieran, pero no eran dominantes como hoy. Hace 15 años, un grupo de pioneros iniciamos un proceso de revisionismo histórico, revisar el relato dominante que nos han contado, que llevó a la indignación. Ahora toca pasar a la acción. Por eso mi último capítulo son 20 medidas para la acción. 20 medidas para recuperar la unidad. No vamos a recuperar la unidad pronto, ¿no? Pero al menos cambiar la inercia autodestructiva, que es la que predomina hoy, por una inercia cooperadora. Y no puedo contarles todas, pero voy a darles 3 ejemplos. Una, es que hay pocos... ¿por qué tenemos que ver las películas de Hollywood? Somos 520 millones de espectadores, no podemos tener una industria de cine hispabut que haga lo mismo que Hollywood hace para el mundo anglosajón, y no un cine que a veces nos autodestruye también. ¿Por qué no crear los Nobel hispanos? Si no tenemos suficiente masa crítica para dar Nobel a los hispanos todos los años, porque ellos lo dan a sí mismos. Voy a decir, no cito el ejemplo de Mojica, no sé si conocen, un catedrático de Alicante, descubre el método CRISP de gestión de genes, y dan el premio de química, son a dos señoras que trabajaban en Estados Unidos y que habían seguido sus trabajos. Claro, si vamos a depender de otros que nos valoren, tenemos un problema de autoestima. Y por último, bueno, un ejemplo es por qué los cocineros, que además se llaman ahora chefs, ¿no? Bueno, son todos hombres, nadie se queja. Antes cocinaban las abuelas, ¿no? Bueno, pero ¿por qué tienen que ir a Francia a que les cuelguen un neumático francés en la cabeza para hacer publicidad gratis en una marca? Es que no tenemos capacidad nosotros de crear marcas gastronómicas de calidad del mundo hispano. Al fin y al cabo, los mejores restaurantes están en Perú y en España.
¿Por qué lo aceptamos? ¿Por qué lo aceptan? Se matan porque un extranjero les diga que son buenos. ¿Esto no es basaje cognitivo? ¿Harían lo mismo los cocineros franceses? Y por último, y con esto sí que acabo, cada capítulo del libro acaba con un ejercicio hispanoterapéutico. Es una meditación para recuperar nuestra autoestima y el saber hispano. Yo no puedo aquí contar todos, pero si me permite, el organizador, voy a proponerles que hagamos todos juntos uno de estos ejercicios. Me gustaría que se apagara la luz, si se puede ser. Por supuesto, quien esté libre de pecado que tire la piedra, quien quiera que cierre los ojos, quien no que no, pero por lo menos tengan ustedes una actitud abierta. Si pueden cerrar las luces, sí, sería mejor, aunque igual yo no puedo leer, pero bueno. Si no, pues nada, empiezo. Sí, si sí. Es que no sé dónde está. Sí, sí. Déjalo. Ya han ido a cerrar, ya han ido a apagar. Si no te enfocamos con esto... No, si no- bueno, pues entonces, Con eso yo creo. si quieren, simplemente escuchen. Cierra los ojos. Respira lenta y profundamente. ¿Cómo te sientes y qué emoción te produce cuando te dicen que eres hispano? Profundiza de dónde proviene esa sensación. Muestra gratitud a todos los que nos han permitido llegar hasta aquí. Piensa que el saldo neto de los que nos han precedido, con sus fallos y aciertos, es que nuestro nacimiento a esta vida haya sido posible. Experimenta la reconciliación intergeneracional. Ahora pregúntate, ¿qué dirán nuestros bisnietos y tataranietos de nosotros? ¿Podrán experimentar una sensación semejante? Acepta la responsabilidad propia para que así sea. Asume un sentido de responsabilidad colectiva y una conexión profunda con los que nos han precedido. Somos todos hijos de un legado y esclavos de un carácter. Respira lenta y profundamente. Despierta de una vez. Somos hispanos, carajo. Sal y cómete el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Creo que hoy salimos con una intención de hispanoterapia, que nos viene muy bien a todos. Gracias porque... Perdón. Gracias porque es verdad que necesitamos mucho de autoestima y hoy nos has inyectado una inyección en vena, que se dice. Quiero dar las gracias desde aquí a todos los asistentes, por supuesto al equipo directivo del casino, que nos ha permitido utilizar este centro, que creo que es un centro neurálgico y que nos está en la zona de la Hispanidad, en la misma plaza de la Hispanidad. Quiero dar también las gracias al equipo que está atrás de esto, Irineo y Martín, José Francisco, y por supuesto quiero dar las gracias al ayuntamiento porque necesitamos a nuestros políticos. Esto lo hace la sociedad civil y la sociedad civil pues está desprovista de dinero. El dinero le manejan nuestros políticos y como tal pues necesitamos de ellos. Gracias por asistir aquí también a vosotros. Y por supuesto, gracias a ti por todo lo que hoy nos has hecho pensar y recapacitar. Esto es el inicio de este programa educativo, porque yo le considero programa educativo. Con los tiempos podrá terminar mejor o peor, o en una universidad, sí o no, que es nuestro sueño, pero hoy hemos puesto la primera pieza, y esa primera piedra la has puesto tú, que creo
que eres un creador de esta hispanoterapia, ¿vale? Gracias. Ahora van a vender los libros, si alguno está interesado, el autor los va a firmar. Pero como os he dicho al principio, esto es vamos a certificar cada vez que asistáis a una charla, que es un ciclo, pues esta primera se va a identificar y podéis dar el número o el teléfono para que se os mande un certificado. Es probable que estos programas, en principio, parece que a lo mejor a los que estáis aquí nos puede interesar, pero van a valer incluso luego a través de ese certificado, cuando haya pasado todas las 7 charlas, un comité científico expenderá un certificado para que valgan como créditos en la universidad. Esto es el comienzo. Aquí es a nivel de hispanoterapia, pero ya estamos empleando otro nivel, el de Medina del Campo. Creemos que llegar a la cultura y llegar a conocer los muchos personajes que tenemos en Medina del Campo es importante. Y por eso estamos trabajando a través de una asociación denominada El Tesón de Oro, y vamos a trabajar con los personajes y edificios medinenses, para que todos los medinenses empecemos con la cultura desde nuestro pueblo. Muchas gracias a todos por asistir, y el que tenga interés, pues que dé su dirección, su nombre, y se le emitirá el certificado. Y ahora Alberto, al que quiera, le puede firmar el libro que ahí tenemos. Gracias también, por cierto, al señor el señor Mena, que nos ha hecho el poder pedir los libros y poderlos vender hoy aquí. Pues muchas gracias a todos, y ahora vamos a hacer la entrega en nombre oficial del Centro Católico, un obsequio que lo va a hacer el presidente. Círculo de Medina, perdón. Estamos hablando de religión y Círculo de Medina, perdón. Y que su presidente le va a hacer entrega a Alberto de un obsequio del oro que nos trajimos de América, que se ha convertido en vino. Muchísimas gracias. Vamos a dar algo que es especial en Medina, y estos buenos caldos. Y yo voy a tener el atrevimiento, porque soy escritor, de regalarte un momento, de regalarte efectivamente uno de los libros que más trabajo me costó, pero que con más ilusión escribí, que es La semblanza de la opulencia medinense en el siglo más importante para Medina del Campo. Espero leer más tu libro. Espero también hoy has hecho un ejercicio de metodología fantástico, y hoy me has sumado más al mundo hispanista que antes, que creía mucho menos. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y por los regalos. Bueno, pues desde nuestro ayuntamiento va a hacer entrega, por un lado, la concejala Olga Moino y nuestro teniente de alcalde, de algo de nuestra historia. Estamos hablando de historia y, lógicamente, tenemos el archivo más importante del siglo XVI de un comerciante. Qué bien, qué bien. Tenemos un señor que puso en valor la letra de cambio. Pues precisamente eso le vamos a entregar a Alberto. Un facsímil de esa letra, de una de las 33.000 letras de cambio que tenemos en el archivo de Simón Ruiz. Parece mentira que el Medina del Campo, parece que no se nos mueve la ropa, y tenemos un gran archivo con más de 56.000 documentos. Bueno, lo veo después. ¿No? ¿Vale? Muchísimas gracias. Rafael, Gracias. muchas gracias. Bueno, pues simplemente terminar dándoos las gracias y esperaros en la próxima conferencia, que curiosamente no solo somos los hispanos los que hemos nacido en este territorio. Este conferenciante viene desde el otro lado del charco, César Pérez Guevara. Los apellidos no pueden decir nada, sino un hispano más, pero realmente
bien eso. También doctor en Historia, diplomado en Estudios Avanzados de Investigación Histórica, máster en Derecho, en fin, abogado de profesión, que nos contará a finales del mes próximo, el último viernes, otras cosas para inyectarnos otra inyección de hispano. Muchas gracias a todos. Sí, sí, Tu nombre que no... no faltaría más.